Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que estáis viendo este vídeo en el cual quiero presentaros por una parte mi nuevo canal de YouTube, al cual os invito a que acudáis, y quiero utilizarlo para presentar mi nuevo libro, Energía Solar, de la Utopía a la Esperanza. Este libro me hubiera gustado presentarlo en su momento en algún auditorio, en alguna librería o en algún espacio abierto. Las circunstancias son las que son, no hay alternativa y por lo tanto no hay más remedio que presentarlo de esta manera. Confío en que a lo largo de lo que queda de año y sobre todo en el próximo año podamos en algún momento llevar a cabo una presentación real del mismo. Mientras tanto, nos tenemos que conformar todos, yo el primero, en haceros una presentación virtual. Entonces, voy a compartir con vosotros un documento, un archivo con el cual voy a enseñaros los principales contenidos de este libro. Entonces, pues vamos con los principales contenidos. Bueno, este libro, como digo, tiene por título Energía solar de la utopía a la esperanza. Este es un título que nos surgió a mi editor y a mí cuando íbamos a haber hecho la presentación del mismo allá para el ya remoto mes de abril del presente año. El virus llegó, nos impidió realizarlo, pero ahora es el momento de volver. El virus dejó en suspenso muchos de los problemas que tiene nuestro mundo actual y uno de ellos es el problema energético, el problema del consumo desmesurado de energía que tiene nuestro planeta. Este libro lo que pretende es aportar alguna solución a ese desmesurado, a ese enorme problema que presenta nuestro planeta. Los contenidos del mismo se agrupan en 6 capítulos que os describo rápidamente. Tiene un prólogo en el que describo el marco general en el cual se va a desarrollar todos los contenidos. Un primer capítulo que analiza a grandes líneas cuál es el problema del calentamiento global y cuál es la potencialidad del recurso solar. Un segundo capítulo que aborda de una manera breve y concisa cuál ha sido la historia de la energía solar fotovoltaica para llegar hasta donde hemos llegado en este momento. Un tercer capítulo en el que describo las tecnologías fotovoltaicas comerciales vigentes en la actualidad. En el cuarto capítulo os describiré las tecnologías emergentes, las que pueden, llegado el caso, llegar a sustituir a las tecnologías comerciales en este momento. El quinto capítulo describe detalles de economía y de aplicaciones de la energía solar fotovoltaica. Y en el último capítulo describo cuáles son las perspectivas de futuro de esta fuente energética. Hay además cuatro apéndices en los cuales están resumidas y condensadas aspectos bastante, bueno, más o menos técnicos de algunos de los contenidos que tiene el libro, de manera que los he eliminado del cuerpo central del libro para que aquellos que estéis interesados en poderlos leer lo podéis hacer. Y aquellos que no tengáis interés en profundizar en determinados aspectos, podéis evitarlo sin perder la generalidad de lo que se describe en los 6 capítulos que acabo de comentar. Bueno, pues comentamos un poco los contenidos del prólogo. En el prólogo lo que describo, lo que detallo es que nuestro mundo consume energía a un ritmo verdaderamente imparable, a un ritmo desmesurado. Y además ese consumo de energía es tal que las renovables en ese consumo global tienen un papel muy secundario al día de hoy. Apenas alcanzan al 11% del total de energía consumida en el planeta. De hecho, cuando nos centramos un poco en la energía eléctrica, que es donde las renovables tienen su papel más representativo, vemos que la energía solar fotovoltaica hoy día apenas representa el 2,4% del total de energía eléctrica consumida en el planeta durante el último año. Esto es una buena y es una mala noticia. Es una buena noticia porque quiere decir que tenemos un inmenso potencial de crecimiento por delante. Una mala noticia porque
todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. Es decir, al día de hoy, la energía eléctrica producida a partir de la quema de combustibles fósiles o de las reacciones nucleares de uranio es el paradigma energético vigente. Y esto es algo que el planeta no se puede permitir. Y no se puede permitir porque, como vamos a ver a continuación en el primer capítulo, el problema del calentamiento global, ese es un problema al que le dedico el primer capítulo del libro. Lo primero que hago en ese capítulo es presentar esta gráfica. Esta gráfica os muestra cómo desde comienzos del siglo XIX la población mundial, el consumo de energía y las emisiones de CO2 no han hecho más que crecer y crecer y crecer. ¿Qué consecuencia inmediata ha tenido todo esto? Pues que la temperatura media de la superficie del planeta no hace más que crecer desde el año 1900. Es decir, llevamos más de un siglo en el que la temperatura de la superficie del planeta no hace más que crecer de manera indiscriminada. No ha habido un solo año de los últimos 110 años, 120 años, en los cuales la temperatura de la media de la superficie del planeta se haya reducido respecto a la temperatura del año anterior. Y esto no solamente ha ocurrido en la temperatura con la temperatura de la superficie, sino que también ha ocurrido con muchos otros indicadores que describo con detalle en ese primer capítulo, que nos hacen plantearlos una situación verdaderamente alarmante. La pregunta que surge es, ¿tenemos alternativas? ¿Tenemos posibilidad de resolver, de mitigar este problema? Bueno, la respuesta es sí, tenemos alternativas. Y una de las alternativas es la que nos proporciona el Sol. Es decir, la pregunta inmediata que surge es, ¿el Sol, nuestro astro, nuestra estrella, nos ofrece una cantidad de energía suficiente como para, aprovechada adecuadamente, poder sustituir los combustibles, la quema de combustibles fósiles por otra forma de consumir, de producir y de consumir energía diferente que evite las emisiones de gases de efecto invernadero? Bueno, pues la respuesta a esta pregunta, sin ningún género de dudas, es un sí rotundo. Viendo algunos números que detallo en ese primer capítulo y en uno de los apéndices del libro, podemos comprobar cómo esta imagen os ilustra perfectamente lo que quiero decir. El cubito que tenéis a la derecha vuestra representa el consumo total de energía primaria del planeta en el año 2019. Olvidaos de los números. El cubo de la izquierda representa la energía total que recibimos del Sol en la superficie de la Tierra. Se hace un cálculo inmediato, se comprueba que del Sol recibimos cada año en la superficie de la Tierra una cantidad de energía del orden de 7.000 veces el consumo total de energía de la humanidad. Es decir, si fuéramos capaces de aprovechar al 100% la energía que nos llega del Sol cada año, seríamos capaces de producir 7.000 veces toda la energía que consume el planeta. Obviamente, esto no es viable, puesto que buena parte, por no decir la mayor parte de esa cantidad de energía que recibimos del Sol, la recibimos en superficies a las cuales no tenemos acceso. Por ejemplo, en la superficie de los océanos, en las grandes y en las altas montañas, es evidente que no podemos acceder a ello. Pero con todo y con ello, con lo que nos queda de lo que llega a superficies a las cuales tenemos acceso, nos podemos plantear una pregunta. ¿Es posible abastecer las necesidades de energía del planeta con energía solar fotovoltaica? A esa pregunta respondo en este capítulo haciendo un calculito muy sencillo. Imaginaos que instalamos un huerto solar gigante en la superficie del desierto del Sahara de 380 por 380 kilómetros. O, en un ámbito más doméstico, que instalamos un huerto solar en la superficie de la provincia de Guadalajara, por ejemplo, de 54 por 54 kilómetros. Tanto el primer huerto solar produciría una energía que sería capaz de suministrar
todas las necesidades energéticas del planeta en un año. Segundo, proporcionaría la energía que necesitamos en nuestro país, en España, para cubrir nuestras necesidades energéticas. Obviamente, no es factible realizar instalaciones de esta naturaleza, parece evidente. Sin embargo, el planeta sí que tiene en estos momentos instalaciones a lo largo y ancho del mismo, los grandes huertos solares que uno puede ver según viaja por las carreteras de cualquier país del mundo, en el cual vemos instalaciones con cada vez mayor potencia, que cubren cada vez mayor superficie y que permiten obtener cantidades enormes de energía que pueden suministrar, que pueden paliar los efectos del cambio climático. Hemos dicho al principio, superficies cubiertas por esos huertos no son significativas al día de hoy, 2,4%. Pero, sin embargo, como veremos en sucesivos capítulos de este libro, es posible y es viable que ese crecimiento sostenido de la energía solar fotovoltaica nos permita generar una cantidad de energía suficiente como para abastecer todas las necesidades. En el segundo capítulo abordo brevemente la historia de la energía solar fotovoltaica. Esa historia es una historia bastante reciente, puesto que sus orígenes comienzan con el programa espacial de los Estados Unidos. Es decir, las primeras células solares comerciales de silicio fueron las que alimentaron los primeros satélites artificiales a finales de la década de los 50 y principios de los 60 del siglo pasado. Durante años, esa fue prácticamente la única utilidad que se encontró a la energía solar fotovoltaica. Pero hubo dos acontecimientos muy encadenados en el tiempo que hicieron cambiar esta situación de una manera muy significativa. Los acontecimientos fueron las dos grandes crisis del petróleo de los años 70. La guerra del Yom Kippur del año 1973 y el conflicto Irán-Irak del año 1979. Como veis en esa diapositiva, esos dos conflictos hicieron dispararse los precios del petróleo e hicieron que el mundo se planteara la necesidad de buscar fuentes de energía alternativas al petróleo. De hecho, esos conflictos, el del año 73 y el del año 79, dieron lugar a imágenes verdaderamente insólitas en el mundo occidental de escasez de suministro de gasolina o de gasoil en las estaciones de servicio en las cuales rellenamos los surtidores, los depósitos de nuestros automóviles de manera rutinaria y de manera cotidiana. Bueno, eso por un periodo breve de tiempo no fue posible realizarlo. Y eso puso en marcha programas de estímulo para la investigación en fuentes de energía alternativas, programas de estímulo que, iniciados en aquellos años y continuados en el tiempo, dieron lugar a la situación en la cual está en estos momentos la energía solar fotovoltaica. Situación que describo en el siguiente capítulo del libro, el capítulo 3. Ese desarrollo hizo que al día de hoy los dispositivos fotovoltaicos los podamos encontrar en instalaciones que están fuera de la red eléctrica, lo que se conoce en la terminología técnica como off-grid, en instalaciones que están conectadas en la red eléctrica, lo que se conocen como las instalaciones de autoconsumo energético, y en los grandes huertos solares que ya poco a poco van poblando el planeta, como el que podéis ver en la imagen, en la que veis una planta fotovoltaica descomunal de 850 megavatios de potencia instalada, situada junto a una presa en la mesa tibetana. Esa instalación que veis en ese momento fue una de las mayores del mundo durante un periodo corto de tiempo, porque las instalaciones fotovoltaicas no hacen más que crecer y no hacen más que cada año aparecer nuevas instalaciones que superan en potencia a las de los años anteriores. Lo veremos en el capítulo 5 de este libro. El capítulo 3 os presenta las tecnologías fotovoltaicas comerciales en la actualidad, que las quedan recogidas en esa imagen que podéis contemplar.
Fijaros que hay una competencia, como cualquier otra fuente energética, hay una competencia siempre entre obtener un coste lo más bajo posible de la fuente energética y obtener una eficiencia o un rendimiento lo más alta posible. Entendiendo por rendimiento la capacidad de convertir la energía del sol en energía eléctrica. Y en los momentos presentes disponemos de una primera generación de dispositivos fotovoltaicos basados en silicio que, presentando eficiencias razonables, presentan costes moderados altos. Los tenéis, digamos, situados en el centro de esa imagen. Hay una segunda tecnología, hay una segunda generación de dispositivos fotovoltaicos que, basados en otros materiales, en otros semiconductores, como veis en la imagen, el teluro de cadmio y el seleniuro de cobre, galio e indio, que presentando eficiencias ligeramente inferiores a las del silicio, lo hacen a costes inferiores también al silicio. Por último, existe una tercera generación de dispositivos que pretenderían reunir algo así como el santo grial de la tecnología, es decir, tener a costes moderados altas eficiencias. ¿Esto es factible? Bueno, esto es lo que yo analizo en el siguiente capítulo, el cuarto de este libro, lo que denomino las tecnologías emergentes. A grandes rasgos, hay dos tipos de tecnologías emergentes en el campo de los fotovoltaicos. Por una parte, las que se conocen, las que se denominan las tecnologías de dispositivos multiunión, dispositivos de alta complejidad tecnológica, pero de alta eficiencia de conversión. Estos dispositivos son los que alimentan, por ejemplo, el Mars Rover, en general, todos los robots espaciales que exploran nuestro sistema solar. Esos dispositivos son los que, por ejemplo, alimentan la Estación Espacial Internacional. Todas esas brazos que veis en la Estación Espacial Internacional son paneles solares fotovoltaicos construidos con este tipo de dispositivos de multiunión. De hecho, la foto que ilustra la portada de este libro es precisamente uno de esos brazos captado desde la Estación Espacial Internacional por la expedición número 52, por la tripulación número 52 de esa estación a la salida del Sol. Una imagen verdaderamente asombrosa y maravillosa, que por eso elegimos como portada de este libro. La otra gran tecnología emergente que se describe en este capítulo es la que está relacionada con un tipo de materiales denominados perovskitas. Las perovskitas son unos materiales que son unos recién llegados al campo de la energía fotovoltaica, porque cuando uno analiza cómo ha sido en el tiempo la evolución de la eficiencia de las distintas tecnologías, veis que tanto el silicio monocristalino como el teluro de cadmio y otras tecnologías presentan un ritmo creciente, pero digamos, no muy elevado, de aumento de eficiencia con el tiempo. En cambio, si os fijáis en la parte derecha de esa imagen, las perovskitas, que aparecieron por primera vez en el año 2009, en poco más de una década, han sido capaces de alcanzar una eficiencia muy parecida a la que tienen las mejores células solares basadas en silicio. Es de esperar que si en los próximos años sucede que las perovskitas en unión con las células solares de silicio permiten obtener eficiencias parecidas a las de silicio, todo esto va a suponer una auténtica revolución en el campo de la energía solar fotovoltaica. De hecho, día de hoy ya está anunciado por parte de una empresa, Oxford Photovoltaics, la comercialización de paneles solares fotovoltaicos basados en la unión de silicio y perovskitas para el próximo año 2021. Si esto se llega a consolidar, y el día de hoy no podemos saber si se va a consolidar definitivamente, esto será una auténtica revolución en el campo energético. Eso permitirá bajar drásticamente los costes de fabricación de los dispositivos, como describo con detalle en ese capítulo 4 del libro. En el capítulo 5 analizo aspectos de economía y aplicaciones de los dispositivos fotovoltaicos. Fijaros
Esa imagen nos presenta el crecimiento de la potencia instalada en el mundo en gigavatios. Daos cuenta, un gigavatio viene a ser la potencia que tiene una central nuclear de tamaño medio. Bueno, pues si fijáis en los números, veis que desde comienzo de siglo la potencia fotovoltaica instalada no ha hecho más que crecer y crecer y crecer de manera sistemática, de forma que a finales del año pasado teníamos instalados en el planeta 630 gigavatios de potencia solar fotovoltaica. Esta potencia solar está distribuida en instalaciones de todo tipo, desde instalaciones de autoconsumo, instalaciones como barrios enteros conectados a la red mediante tejados solares, instalaciones absolutamente sorprendentes y singularísimas vistas desde el exterior, como es el Estadio Nacional de Taiwán, y grandes huertos solares. El que os aparece en la imagen es el huerto Topaz, que está instalado en una de las planicies del desierto de California. Ese huerto fue el primero que superó los 500 megavatios de potencia instalada y en su momento representó un hito tecnológico instalar tantos paneles solares. Si hacemos unas cifras, ese huerto tiene 9 millones de paneles solares repartidos por una superficie de unos 25 kilómetros cuadrados. Es un huerto verdaderamente espectacular, como muchos otros de los que hay repartidos por todo el planeta, como hemos visto en los capítulos anteriores y volvemos a recordar aquí. Ese es el futuro de la energía solar fotovoltaica. Esa es la capacidad enorme que tiene la energía solar fotovoltaica de generar potencia eléctrica significativa y, lo que es más importante, y eso analizo en ese capítulo también, no aporto más información cuantitativa, a costes competitivos con los de cualquier otra fuente de energía, de producción de energía eléctrica. A día de hoy, la energía solar fotovoltaica del planeta es competitiva con cualquier otra fuente de energía. Finalmente, en el último capítulo, os describo cómo la energía solar fotovoltaica ha seguido una evolución cuantitativamente equivalente a la que supuso en su momento la telefonía móvil. Fijaros, si la telefonía móvil en el año 1983 es, digamos, el primer año en el cual hay ventas significativas de teléfonos móviles, representó unas ventas de 300.000 ejemplares, en el año 2018 eso se materializó en 5.000 millones de unidades. Es decir, en ese periodo de tiempo, el número de móviles que hubo en el planeta se multiplicó por 17.000. La potencia fotovoltaica instalada en el planeta en ese mismo periodo de tiempo se ha multiplicado por 20.000. Por lo tanto, estamos ante una tecnología que sigue una evolución verdaderamente asombrosa. El último capítulo describe cuál es la perspectiva de futuro de esta tecnología. Hago una comparativa inicial de cómo fue el crecimiento de una de las grandes hitos de la revolución industrial del siglo XIX, que fue el ferrocarril. Bueno, si veis cómo crecieron el número de vías férreas instaladas en Europa a lo largo del siglo XIX y buena parte del siglo XX, y lo comparáis con el número de instalaciones fotovoltaicas en el periodo de tiempo para el cual estas instalaciones han sido significativas, veis que una y otra llevan un recorrido muy parecido, muy paralelo. Más, la evolución de la energía fotovoltaica es más rápida incluso que la que siguió la extensión de vías férreas debidas a la revolución industrial del siglo XIX y principios del XX. Es decir, nos encontramos ante unas perspectivas de futuro que no pueden ser mejores. Podemos imaginar que para mediados de la próxima década se estarán instalando entre 700 y 1.000
y 900 gigavatios al año de energía solar fotovoltaica en todos los continentes, de manera que para mediados de siglo estaríamos instalando sistemáticamente en torno a 1.000 megavatios por año en todos los continentes de nuestro planeta. Es decir, el futuro que le aguarda a la energía solar fotovoltaica es un futuro realmente brillante como el sol del cual proviene su energía. Bueno, pues esto es todo lo que yo os quería comentar de los contenidos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Voy a dejar de compartir este archivo y simplemente me queda por deciros que todo esto que os acabo de relatar y mucho más lo tenéis recogido en todos los capítulos del libro que os acabo de comentar. Y los que necesitéis, los que deseéis conocer más detalles adicionales, podréis encontrarlos también en los apéndices que tiene el libro. Muchas gracias por vuestra atención. Espero seguir en contacto con vosotros a través de este canal y a través de todas las redes sociales en las cuales, como los que ya me conocéis, sabéis que soy muy activo. Por lo tanto, no me queda más que despediros de vosotros y deciros nos vemos por las redes. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, según sea la hora en la cual estéis viendo este vídeo.